Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjala también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le devuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la técnica cristiana, queridos amigos, que nos propone el Señor. Y se dan cuenta que siempre, siempre apunta de nuevo a qué cosa. Y a la generosidad. Y la generosidad que implica desprendimiento. Y el desprendimiento que implica para nosotros saber que esta es una actitud esencial y fundamental del hombre. Y como decía San Agustín de Hipona, él decía y acentuaba directamente que la humildad. 3 veces oí y la monja acuérdame, si ustedes quieren ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, 3 cosas, la bella pona. Primero, ser humilde. Segundo, ser humilde. Tercero, ser humilde. Es decir, reconocer, saber quiénes somos nosotros. Humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y desde aquí entonces, queridos amigos, nosotros vamos a entender todas estas frases que de cierta manera surgen también desde adentro como una organización. Esto que escuchamos aquí es la famosa ley del talión. Y este ya fue un gran avance en la sociedad de su tiempo. Esta pues es la ley de Hammurabi, ¿verdad? Y más o menos se calcula el año 5000 a.C., ¿verdad? ¿Y cuál era antes la ley? Si yo me iba y le mataba a alguien de tu familia, entonces esos que se sintieron ofendidos porque le mataste a una de su familia, o huigay, o ñarmaigay, o yucapaite la oimia y el de familia, o yucapaite, da ella, o ande va de yuca, sino que o yuca cuantoña, a todo. No me interesa, porque en dere yuca, o lo que sea, o hubo así controversia, peleas, ¿entiendes? Entre tribus, entre familias, entre naciones. Entonces, la ella pues bueno, debe ir a ayudar o exterminar, pero la famoso genocidio. Ojo por ojo, diente por diente. Como en estas guerras últimamente que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, haya estudiaña voy a desaparecer, por algo que sucedió, por algo que me hiciste. Bueno, entonces Jesús aquí nos dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora viene la novedad del Evangelio, queridos amigos. ¿Cuál es la forma de construir el reino de Dios? ¿Cuál es el instrumento esencial para que nosotros podamos realizar el plan de salvación, queridos amigos? Yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. No hagan frente al que les hace mal. Esto no quiere decir, queridos amigos, que uno no tiene que hablar, decir y buscar la verdad, porque algunos entienden ahí, no hacer frente y al que hace el mal, que es ladrón, es quinta, ya pues ya todo mondado, lo que sea. No, no quiere decir eso, sino que verdaderamente confrontar con los elementos positivos del Evangelio de Jesucristo. Y entonces por eso después va a continuar. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Y aquí te dice, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. UPB de valetere y mara lleva y toda llevete a X UPB, pero le desafía y le dice, bueno, nada a ver, otro se no pasan. O sea, le estás cuestionando y le estás diciendo. De Utama y la ella, pues,
O sea, es un cuestionamiento en el fondo, lo que el Señor nos está proponiendo. Es decir, yay que la ñana de realidad, yay que veñan de pirebe, yay cuá, va y con la ya poa, cueteran va el arella posea, tena upea, upea es jaén de avere y meinare, ainara ya pues agüero upea, vio. O sea, es un cuestionamiento profundo y un cuestionamiento muy serio, ¿verdad? Y entonces, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, el que te hace un juicio por esas cosas. Es decir, vos tenés que ser capaz entonces, bueno, aquí está, no hay ningún problema. Nada, ella puede ver. Pero no simplemente porque te entregas, un entreguista, sino que a través de esto estás haciendo un cuestionamiento. Cuestionar, que lo que está haciendo es una cosa negativa. Si te exige que lo acompañe 1 kilómetro, está en 10, ya llené 1 kilómetro, ya es en 10. A ver, entonces era aprovechar todavía ir a evangelizar, no anda de a 1 kilómetro, sino que 2 kilómetros. O sea, son actitudes muy positivas del Evangelio que nos hacen entender y nos hacen entrar en cuenta que tiene que ser mucho más de lo que se nos puede exigir por maldad, de aquello que se nos puede exigir, queridos amigos, a consecuencia del pecado. La bondad tiene que estar por encima porque es el único camino de conversión. Que así sea. Que así sea.